Hola, hola, bienvenido, bienvenida a Esencia Positiva. Yo estoy súper feliz que estés aquí en este espacio que construimos juntos cada vez que nos encontramos para hablar de esas cosas que importan de verdad en la vida cotidiana. Antes de comenzar, quiero decirte que si te ha gustado mucho alguno de nuestros programas, puedes entrar en Patreon, www.patreon.com/sin estridencias. Todavía tenemos el nombre del antiguo programa, pero allí puedes encontrar todo lo que quieras volver a escuchar de Esencia Positiva. Hay suscripciones para todas las personas, desde la gratuita hasta la premium. Así que no lo pienses más, entra en www.patreon.com, recuerda que se escribe Patreon, /sin estridencias, todo juntito. Allí vas a poder escuchar tanto los podcasts antiguos de Sin Estridencias como los de Esencia Positiva. Y hoy vamos a tocar un tema que me parece de lo más profundo y de los más transformadores que podemos abordar aquí en Esencia Positiva. Un tema que nos toca a todos, tengamos hijos o no. Porque todos venimos de algún lugar, todos fuimos criados de alguna forma y todos, en mayor o menor medida, cargamos con patrones que aprendimos en casa antes de tener la edad o las herramientas para cuestionarlos. Hoy vamos a hablar de cómo romper los patrones que heredaste de tu familia. Y antes de entrar de lleno, quiero dejarte algo muy claro. Eso sí, desde el principio. Esta conversación no va a ser de culpar a tus padres, no va de señalar lo que hicieron mal, ni de construir una narrativa de víctima. No, aquí no. Aquí va de algo más, mucho más poderoso y mucho más útil. Entender de dónde vienen ciertas formas de reaccionar, de relacionarte, de criarte a ti mismo y a los demás, para que puedas elegir conscientemente si quieres seguir repitiendo lo que aprendiste o si prefieres hacer algo diferente. Porque eso es exactamente lo que ocurre con los patrones familiares. Se repiten. No porque seamos malas personas, no porque no queramos hacerlo mejor, sino porque el cerebro humano aprende por observación e imitación desde los primeros años de vida. Lo que viste en tu casa se convierte en tu referencia de lo que es normal, de lo que se hace, de cómo se reacciona cuando hay un problema, cuando tienes dolor, cuando estás enamorado, cada vez que hay autoridad. Y esa referencia opera de una forma automática, muchas veces sin que te des cuenta, hasta que algo o alguien te la pone en evidencia. ¿Alguna vez has escuchado decir exactamente la misma frase que juraste que nunca le dirías a nadie? ¿Alguna vez reaccionaste ante una situación y después te quedaste pensando y pensaste, eso es exactamente lo que hacía mi mamá, o mi papá, o la persona que me crió? Ese momento de reconocimiento, aunque puede ser muy incómodo, es en realidad una oportunidad enorme, porque lo que puedes ver, lo puedes cambiar. Los patrones familiares son muy variados. Algunos tienen que ver con la forma de hablar, de expresarte, o también de reprimir tus emociones. En algunas familias llorar era muy permitido, en otras no. Si llorabas, eso significaba que eras muy débil. En algunas el afecto se demostraba con palabras y contacto físico, y en otras el amor estaba presente, pero nunca se decía ni se mostraba abiertamente. Algunos patrones tienen que ver con la forma en que manejas los problemas. Hay familias donde todo lo gritaban y hay familias donde todo se callaba. Y ambos extremos, por supuesto que dejan huella.
Otros patrones tienen que ver con la autoexigencia, con el perfeccionismo, con la necesidad de aprobación externa, con la manera de relacionarse con la autoridad, con la forma de manejar el dinero, con la idea de lo que significa ser hombre o mujer, con lo que se espera de cada quien según sea el lugar en la familia. Y todos esos patrones, sin excepción, pueden transmitirse de generación en generación de manera a veces completamente inconsciente, como una herencia que nadie te preguntó si querías recibir. La buena noticia, y es muy buena, es que los patrones no son el destino, son puntos de partida. Y hoy vamos a hablar de cómo identificarlos, de cómo entenderlos y sobre todo cómo hacer el trabajo de interrumpirlos cuando decides que ya no te representan. Quédate porque esto vale mucho la pena y está comenzando. Esto es Esencia Positiva. En el centro de la calma hallas tu verdad, una luz suave que te da claridad. Sin mirar atrás, solo el paso de hoy. Sabes bien quién eres y a dónde vas. Rosana te guía con esencia positiva. La vida es mejor con esencia positiva. La vida es mejor con esencia positiva. Oh, vive con esencia positiva. Respira. Continuamos aquí en Esencia Positiva y seguimos hablando hoy de esos patrones que heredamos de nuestra familia y que repetimos sin darnos cuenta. Ahora quiero darte herramientas concretas para identificarlos y para empezar el trabajo de transformarlos. Lo primero que necesitas saber es que identificar un patrón no siempre es fácil, precisamente porque lo que te es muy familiar tiende a parecerte normal. Cuando algo es lo único que conociste durante todos los años en que estabas creciendo y formándote, no lo ves como un patrón, lo ves como una realidad. Por eso, el primer paso requiere un ejercicio de distancia, de observación honesta. Una manera muy efectiva de empezar es preguntarte cómo reaccionas cuando tienes una situación de alta carga emocional. Puede ser un problema, alguien te critica, alguien te rechaza. Cuando pierdes algo, la necesidad de pedir ayuda. ¿Qué haces? ¿Qué haces instintivamente en esos momentos? ¿Te cierras? ¿Explotas? ¿Te disculpas aunque no hayas hecho nada en absoluto? ¿Buscas controlar la situación? ¿Huyes emocionalmente? Todas esas reacciones automáticas son, generalmente, el lugar donde los patrones heredados se muestran con más claridad. Luego, el segundo paso es rastrear el origen de esas reacciones. No para quedarte atrapado en el pasado, no, es para entender la lógica de lo que haces. Pregúntate a ti mismo, ¿mi familia cómo manejaba esto? ¿Qué aprendí, explícita o implícitamente, sobre cómo debía comportarme cuando algo así pasaba? A veces la respuesta llega muy fácil, otras veces requiere un poquito más de que lo pienses, o incluso, a veces, hasta de acompañamiento profesional. Y aquí quiero detenerme en algo muy importante. Entender el origen de un patrón no significa que vayas a justificar el daño que causó. Puedes comprender que tu papá fue distante emocionalmente porque también tuvo un padre distante.
y aún así reconocer que esa distancia lo afectó y no tienes que repetirla. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. La comprensión no borra el impacto, pero sí te libera de esa rabia y te da espacio para elegir diferente. El tercer paso, y tal vez es el más importante, es desarrollar la pausa. Entre el estímulo y la respuesta, siempre hay un espacio. En las personas que operan en piloto automático, ese espacio es imperceptible. La reacción llega antes de que la conciencia llegue allí. Pero ese espacio puede entrenarse, puede ampliarse. Y en ese espacio ampliado es donde ocurre el verdadero cambio, donde en lugar de reaccionar como siempre, puedes tú pensar un poquito y preguntarte, ay, ¿qué quiero hacer aquí? ¿Qué respuesta es la más adecuada con lo que yo quiero ser y soy? Esa pausa puede ser un respiro profundo. Puedes salir un momento de la habitación y puedes pensar o decir, necesito un momento antes de responder. Es pequeñita, pero muy revolucionaria. En cuanto a lo siguiente que puedes hacer es construir nuevas referencias. Los patrones se rompen, no solo dejando de hacer lo que ya hacías, sino aprendiendo y practicando lo nuevo. Si creciste en una familia donde las emociones no se nombran, necesitas aprender a nombrarlas. Si creciste en un ambiente donde el conflicto se resolvía a gritos, necesitas aprender de otras formas en que puedas manejar un problema. Eso puede venir de la terapia, de los libros, de comunidades de personas que están haciendo el mismo trabajo, de relaciones que te modelen maneras diferentes de relacionarte con los demás. Por último, y muy fundamental, sé compasivo contigo mismo cuando recaigas en ese patrón. Porque sí, aunque tú no quieras, vas a recaer, especialmente en momentos de mucho estrés o cansancio, cuando los recursos internos están bajitos. El cerebro vuelve a lo conocido. Eso no significa que fracasaste, significa que eres un ser humano y que el cambio es un proceso, no nada más un interruptor que enciende de una vez y para siempre. Romper un patrón heredado es uno de los actos más valientes y más generosos que puedes hacer. Valiente porque requiere mirarte con honestidad y generoso porque el trabajo que haces hoy no solo te beneficia a ti, también beneficia a las personas que te rodean y a las generaciones que vienen después de ti. Quédate porque esto continúa y continúa de forma muy interesante. En el centro de la calma hallas tu verdad, una luz suave que te da claridad. Sin mirar atrás, solo el paso de hoy. Sabes bien quién eres y a dónde vas. Rosana te guía con esencia positiva. La vida es mejor con esencia positiva. La vida es mejor con esencia positiva. Vive con esencia positiva. Respira. Continuamos aquí en Esencia Positiva. Hoy dedicamos uno de nuestros trabajos más profundos y más transformadores en un ser humano que este ser humano puede hacer, que es el de romper conscientemente los patrones que heredó de su familia. Antes de despedirme, quiero cerrar con algo que me parece lo más importante de todo este programa. Hoy entendimos que los patrones familiares no se repiten porque sean malos o seamos malos.
ni porque no queramos, no es falta de voluntad, sino porque el cerebro aprende observando desde muy pequeño y convierte esas referencias en automáticas. Vimos que identificarlos requiere mucha distancia y sobre todo honestidad, especialmente en las reacciones de alta carga emocional. Y también vimos herramientas concretas, rastrear el origen sin quedarte atrapado en él, desarrollar la pausa entre el estímulo y la respuesta, que es no responder con la cabeza caliente, lo has escuchado mucho, y construir nuevas referencias, tratarte con compasión, con cariño, cuando el patrón vuelve a aparecer. Ahora quiero hablarte de algo que va mucho más allá de las herramientas, y es el concepto de la cadena que se rompe. Hay una frase que me parece enormemente poderosa, y es esta: no tienes que haber tenido una infancia perfecta para darle una mejor a tus hijos. Ni siquiera tienes que tener hijos para que ese trabajo importe. Porque los patrones que transformas en ti impactan a todas tus relaciones. La manera en que tú te tratas a ti mismo, la manera en que tratas a tu pareja, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, la manera en que respondes ante todo lo que pasa en este mundo. Cuando tú decides hacer ese trabajo, cuando decides mirarte con honestidad y elegir conscientemente qué es lo que quieres repetir y qué es lo que quieres soltar, estás haciendo algo que quizá nadie en tu familia lo había hecho. Y eso, aunque nadie lo vea, aunque nadie te lo reconozca, es un acto de valentía y una generosidad increíble. También quiero decirte algo sobre la culpa hacia los padres, porque sé que este tema la puede despertar. La mayoría de las personas que nos criaron hicieron lo mejor que pudieron, con las herramientas que tenían, con las heridas que ellos cargaban, con las creencias que les dieron. Eso no significa que todo lo que hicieron estuvo bien. Significa que entender su historia puede ayudarte a soltar una rabia que al final solo te está pesando a ti. Perdonar en este contexto no es decir que todo estuvo bien, que todo era perfecto. Es elegir no cargar más con algo que no te pertenece. Hay una pregunta que quiero dejarte para que la lleves contigo. Una persona que puede ser muy útil en los momentos en que sientas que un patrón viejo está queriendo tomar el control. Puedes preguntarte, ¿esto que estoy a punto de hacer o de decir es lo que yo elegiría si tengo mi cabeza fría, si estoy consciente de lo que estoy haciendo, o es nada más lo que aprendí a hacer? Esa pregunta hecha en el momento justo puede cambiar el rumbo de una conversación, de una relación o hasta de una historia familiar. Antes de cerrar, hoy quiero decirte algo con muchísimo cariño. Si mientras escuchabas esto, te acordaste de algún recuerdo de esos que duelen, emociones que no estabas esperando, eso es completamente normal. Este es un tema que toca capas muy profundas, y si sientes que hay trabajo por hacer que va más allá de lo que tú puedes hacer solo, busca un apoyo profesional sin dudarlo. Un buen psicólogo o un buen terapeuta puede ser el compañero más valioso ahora en este camino. No porque tú estés roto, sino porque mereces el mejor acompañamiento posible para hacer uno de los trabajos más importantes de tu vida. Tú no eres esos patrones, eres muchísimo más que eso. Eres la persona que decidió verlos, entenderlos y elegir. Y esa decisión que tomas hoy puede cambiar no solo tu vida, sino la historia de quienes vienen después de ti. Eso es lo que conocemos como un legado real. Eso es lo que de verdad vale la pena dejar. Yo soy Rosana Rodríguez y esto que escuchaste
Esencia Positiva.